Vamos a continuar con la factorización. ¿Sí? Habíamos visto que factorizar es componer en factores una expresión algebraica. Y esto se hacía utilizando distintos métodos, ¿verdad? Teníamos distintos métodos para realizar esta operación dependiendo de cómo es que se encuentre, pues, el término. Los tipos de factor común, que es el que vamos a ver hoy, diferencia de cuadrados, trinomio al cuadrado perfecto, ya lo vimos. Entonces, factor común. El factor común, como dice también en la página 52 de su libro, consiste en buscar el mayor factor coeficiente y menor factor literal en la expresión algebraica. Es decir, vamos a buscar lo que tienen, como su nombre lo dice, ¿verdad? En común todos los términos de un polinomio, de un binomio, de un trinomio, de cualquier término. Podríamos colocar, por ejemplo, yo qué sé, si tuviéramos que decir sobre el término M, MN y MNP, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen en común esos tres? Tienen en común M, ¿verdad? Entonces el factor común de ese término sería M. Y es lo que vamos a hacer con estos casos, ¿verdad? Solamente que pues vamos a ver cuando están elevados a distinto exponente y cómo se resuelve. Los pasos yo los dividí en tres, que el primero sería encontrar el MSD, o en otras palabras, el máximo común divisor de los coeficientes numéricos de cada uno de los términos del polinomio. En su libro pueden ver que encuentra el máximo común divisor de una forma distinta como yo lo trabajo. Entonces ustedes pueden guiarse del libro y si se les hace más fácil, con el método que está en el libro lo pueden hacer y si se les hace más fácil utilizar el método que yo explico aquí, pues lo utilizan. Cualquiera de los dos da el mismo resultado. Ese es el primer paso, encontrar el máximo común divisor de los coeficientes numéricos. Paso número 2, determinar las variables comunes o las letras comunes que hay entre cada uno de los términos y vamos a seleccionar el que tenga menor exponente de ellos. ¿Sí? Si se repite X en todos, pues selecciono X, pero con el menor exponente. Y el paso número 3, pues vamos a dividir toda la expresión que nos den dentro de ese factor común que acabamos de encontrar y al hacer la división ya tendríamos lo que sería la factorización por medio del factor común, ¿sí? Entonces, aquí está el primer ejemplo y aquí está. Este es el primer término que tenemos. Me doy cuenta que son tres términos, por lo tanto es un trinomio. ¿Sí? Y recuerden que también se le puede llamar polinomio cuando es más de un solo término. Entonces, tres términos, trinomio o polinomio. Y voy a determinar el factor común. Entonces, lo primero que hago es encontrar el máximo común divisor de los coeficientes numéricos como me indica el paso número 1, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encuentro el máximo común divisor? Voy a seleccionar los coeficientes numéricos, que en este ejemplo sería 10, 30 y 40. Estos serían los coeficientes numéricos de cada uno de los términos del polinomio. Y los voy a escribir de esta manera. 10, 30 y 40. Si aparecieran más, si apareciera 7, 28, 32, cualquier cantidad, pues los voy a escribir todos los que aparezcan. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que hacer para seleccionar el máximo común divisor es dividirlo dentro de los números primos. Recuerden que los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir dentro de él mismo y dentro de uno, como por ejemplo el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, todos esos son los números primos, ¿sí? Pero la característica es que para el máximo común divisor es que todos se deben dividir al mismo tiempo. Si hay, por ejemplo, la mitad le quiero sacar a los tres, pero si solo dos tienen y uno no, entonces no lo puedo operar, ¿sí? Tomando en cuenta esto, veo, ¿será que le puedo sacar mitad a todos los términos que me aparecen por acá? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí se puede, ¿verdad? La mitad de 10 sería 5, la mitad de 30, 15 y la mitad de 40, 20, ¿verdad? Entonces, le sacan la mitad, perdón, o lo dividí dentro de 2. ¿Será que nuevamente puedo dividir dentro de 2 todas las expresiones que me aparecen aquí? No. No. No, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Si estuviera encontrando lo que es el mínimo común múltiplo, ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 20 tendría mitad. Pero como en este caso es el máximo común divisor, que todos se tienen que dividir al mismo tiempo. Entonces, la mitad es 20 sí tendría, ¿verdad? O si tiene, que es 10. Pero 15 y 5 no tienen mitad exacta, por lo tanto no puedo sacar mitad nuevamente. Paso al siguiente número primo, que sería el 3.
¿Será que le puedo sacar tercera a los 3 términos? No. No, ¿verdad? A 15 sí le podría sacar, pero a 5 y a 20 no, por lo tanto no lo voy a hacer. Siguiente número primo, el 5. ¿Será que le puedo sacar quinta a todos los números que me aparecen aquí? ¿Los 3 Sí. números? Sí, ¿verdad? La quinta sí. Entonces le voy a sacar quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 15, 3. Y quinta de 20, 4, ¿verdad? Ya lo saqué. Si ustedes se fijan, al yo llegar aquí a un número 1, ya voy a parar, ya no puedo continuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número 1 ya no lo puedo seguir dividiendo porque ya me va a quedar decimales. Entonces, al yo llegar al número 1 o al llegar a un punto donde ya no se puedan dividir los 3 números al mismo tiempo, ahí voy a parar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir que el máximo común divisor va a ser igual al producto de los números primos que yo obtuve. Los números primos serían estos, entonces los multiplico. 2 por 5 y me da como resultado 10. Ya encontré el máximo común divisor de los términos. ¿Sí? Entonces, continúo. Lo siguiente sería, bueno, lo voy a anotar aquí, 10. Lo siguiente sería seleccionar cuáles son las variables que se repiten en todos los términos. ¿Cuáles son esas variables que se repiten? Ustedes díganme. Es que alcancé a escuchar ahí, no, no sé quién lo dijo, pero M, como que había dicho, ¿no? Entonces, así es. Los términos que están en común en este caso sería M, ¿por qué? Porque M se repite en los 3 términos y el otro sería N. ¿Por qué N? Porque N también se repite en los 3 términos, ¿sí? P no lo voy a colocar porque a pesar de que se repite en el tercer y primer término, no aparece en el segundo. Por lo tanto, al no aparecer P, no es ninguna variable que se repita, ¿verdad? No es común. Por lo tanto, las únicas letras serían M y N. ¿Sí? Ahora toca asignarles el signo que le va a corresponder. ¿Y qué signo? Como nos indica acá el procedimiento, las variables comunes y seleccionar el menor exponente. Dije signo, ¿verdad? Quería decir exponente. Vamos a seleccionar el menor exponente. Por ejemplo, de la variable m, de los 3 que aparecen aquí, de este y de este, ¿cuál es el menor exponente que tiene m? 2. 2, ¿verdad? Entonces, m sería igual, o m al cuadrado, o m elevado a la 2, ¿sí? La siguiente variable sería n. De estas 3 n's que aparecen, ¿cuál es el exponente menor? ¿Cuál es el menor exponente? 1. Exactamente, sería este de aquí, fíjense, porque este es n a la 4, este es n a la 2 y este simplemente es n a la 1. Entonces, es el que voy a colocar. Por lo tanto, quedaría así. Así que 10m al cuadrado n, este sería mi factor común. Yo lo represento con FC. ¿Sí? Factor común es igual a 10m al cuadrado n. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos el factor común, pero no hemos factorizado aún. Así que vamos a factorizar. Y para ello, pues vamos a llevar a cabo el tercer paso, el paso número 3, que está por aquí, lo voy a marcar, que es dividir toda la expresión entre el factor común. Es decir, voy a dividir todo esto que me dio el problema dentro del factor común que yo acabo de encontrar. Entonces voy paso a paso. El primer término, dividiría yo 10m a la 5 np entre 10m al cuadrado n. Y aquí pues aplicamos la división de monomio entre monomio que ya habíamos visto anteriormente, el bloque pasado creo que vimos la división de polinomios, ¿verdad? Entonces 10 dividido 10, ¿cuánto me queda? Me queda 1. M a la 5 dividido M a la 2 me queda M a la 3, ¿sí? N dividido N, ¿qué pasa? Se elimina y solamente me queda P. Voy a corregir esto que aquí no había eliminado la variable N, perdón, voy a corregir esto. Veamos. Ahí está, ya lo corregí. Entonces, les decía yo, 10 dividido 10 queda 1, m a la 5 dividido m a la 2 queda m a la 3,
n dividido n, al ser el mismo exponente, se eliminan y solamente me queda p, ¿verdad? Ya dividimos el primer término dentro del factor común. Ahora, ¿qué hago? Voy al segundo término y vuelvo a realizar la división. Entonces, menos 30 dividido 10, ¿cuánto me queda? Me queda como resultado menos 3, ¿sí? M a la 3 dividido M a la 2 me queda como resultado M, y N a la 4 dividido N me queda como resultado N a la 3. Y voy a hacer lo mismo con el siguiente término, y así me voy a ir con todos los términos que tenga esta expresión, si tiene 3, 4, 5, con todos. Y vuelvo a repetir el procedimiento. 40 dividido 10 me da como resultado 4. M a la 2 dividido M a la 2, al ser misma variable con mismo exponente, se eliminan o se anulan. N a la 2 dividido N me queda N. Y P, que no se está repitiendo con nada, pues simplemente lo vuelvo a copiar. ¿Ya? Repito, dividimos toda la expresión que me dieron al principio dentro del factor común que yo ya determiné. ¿Y qué hicimos ahora? Ya factorizamos, por lo tanto, este sería mi resultado de factorización. ¿Sí? Entonces, si me dijeran a mí, encuentra el factor común, y mi respuesta sería este. El factor común de estos términos sería 10m al cuadrado n. Pero si me dice factorice, entonces sería este mi resultado donde yo ya factorice. ¿Ok? Para los ejercicios que están en la actividad 3 y están en el parcial, sí quiero que me coloquen estas dos respuestas. ¿Sí? No recuerdo si lo especifiqué, voy a revisar el documento. Dice, encuentre el factor común. Ah, sí, pues solamente pide el factor común de los siguientes polinomios, es decir, que la respuesta únicamente sería este de acá. Fíjense. Pero, bueno, hago una pequeña corrección. Aparte del factor común, ustedes también deben de factorizar, porque prácticamente de eso trata el tema, ¿verdad? De factorizar. Entonces, tendrían dos respuestas por cada una de las operaciones. Factor común y la factorización. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que llevamos? Comentario que quieran hacer. Mire, profe, yo no entendí. Mire, sí entendí. Está claro. Vuelve a explicar. Coméntenme. Sí, está claro, profe. Sí está claro. ¿Los demás qué dicen? ¿Lo puede volver a repetir? Está bien, claro. ¿Alguien más? Profe, disculpe una pregunta. ¿No Dígame. importa si ponemos la tabla en el procedimiento o solo ponemos el resultado final? La tabla que yo coloqué por aquí del máximo común divisor. Sí, esa. No Ah, importa, solo no es ponemos el último necesario. resultado. Exactamente, solamente pueden colocar directamente cuál es el máximo común divisor. Obviamente, pues sería bueno tenerlo ahí como procedimiento, ¿verdad? Que sirva como evidencia. Porque a veces pasa de que ponemos los resultados, no directamente coloqué, era 10, pero por equivocación coloqué 11. Yo trabajo con 11 toda mi operación y después no me doy cuenta de dónde está mi error, ¿verdad? Pero si no lo quiero colocar, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Ah, bueno, está Entonces, bien. Gracias, profe. nada. Bueno, Yo no, tengo una duda. dígame. Es el factor común, o sea, ese 10m a la 2n, o sea, el Ujú. m2n, ¿dónde salió? Ok, del primer paso que hicieron, es que creo que ah, sí, pues, sí. Es que entraron tarde como 3 o 4, ¿verdad? Entonces vuelvo a ir a explicar, no hay ningún problema con eso, vuelvo a explicar este ejemplo, así un poquito rápido, para que vean de dónde salió, y después explico otro ejemplo que tengo preparado, porque tengo preparado dos para esta clase, ¿verdad? Entonces voy a retroceder en la diapositiva, ahí está, aquí. Primero, factor común, que significa buscar lo que se repite en todos los términos de la expresión que a mí me den, del polinomio, vaya. Estos son los pasos. Encontrar el máximo común divisor de los coeficientes numéricos de los números. Encontrar las variables que se repiten y seleccionar el menor exponente. Y luego dividir toda la expresión dentro del factor común. Entonces, en el ejemplo me dan este trinomio, que también es un polinomio, se le puede llamar de las dos maneras. Y primero selecciono los coeficientes numéricos, ¿sí? Es decir, los números que hay. En este caso sería 10, 30 y 40. ¿Ya?
Estos números, estos coeficientes, los voy a colocar en la tablita. Y aquí es donde voy a sacar el máximo común divisor de esos datos, ¿verdad? Como lo indica el paso número 1, el MCD, máximo común divisor. Y para ello les mencionaba que lo vamos a dividir dentro de los números primos. Es decir, sacándole mitad, tercera, quinta, séptima, y así nos vamos hasta poder terminarlo, ¿verdad? Pero la característica del máximo común divisor es que los 3 o 4 o 5 números que aparezcan se deben dividir al mismo tiempo. No puedo decir, saco mitad a este, y luego a esta tercera, y luego al otro quinta. No, tienen que ser todos al mismo tiempo. Si tienen mitad los 3, mitad los 3. Si tienen tercero los 3, los 3. Entonces, sacamos primero mitad de los 3 términos que sí tienen, que serían la mitad de 10, 5, la mitad de 30, 15 y la mitad de 40, 20. Luego, si ustedes intentan sacar mitad nuevamente, les mencionaba que 20 sí tiene, ¿verdad? La mitad de 20 sería 10. Pero 15 y 5 no tienen mitad exacta, darían con decimal. Entonces ya no puedo sacar mitad. Paso al siguiente, que sería tercera. 15, si ustedes se fijan, tiene tercera, que sería 5. Pero 5 y 20 no tienen tercera exacta, porque al dividirlos daría con punto decimal. Entonces no puedo sacar tercera. ¿Qué es, ¿a qué número pasaría? Pasaría quinta. Quinta sí tienen, por lo tanto lo saco. La quinta de 5 es 1. La quinta de 15 es 3 y la quinta de 20 es 4, ¿verdad? Simplemente es dividir estos números dentro de 5. También les mencionaba que como ya llegué a 1, no importa que sea un solo número, ya llegué a 1, ya voy a parar hasta ahí. O también puedo parar hasta que ya no encuentre más números para dividir. Es decir, si no hubiera encontrado quinta en las 3, ni séptima, ni cualquier número, pararía hasta ahí, ¿sí? ¿Y cómo encontramos entonces el máximo común divisor? Multiplicando estos dos números primos que tuve aquí, que sería 5 y 2, ¿verdad? Mitad y quinta, y al multiplicarlos me da 10. Ahí creo que es donde me preguntaba, ¿verdad, Mariande? Ese 10, ¿de dónde lo saqué? Pues lo saqué del máximo común divisor de los coeficientes numéricos, ¿sí? Ahora, el siguiente paso sería determinar las variables comunes y seleccionar el que tenga menor exponente. Entonces, las variables comunes que hay entre estos términos sería M, que se repite en el primero, segundo y tercer término, y también N, que se repite en el primero, segundo y tercer término. P no lo seleccioné porque P no se repite en estos términos, ¿ya? P no se repite. Entonces, copio esas dos variables M y N que se repiten y ahora selecciono el que tenga menor exponente. Por ejemplo, el menor exponente de M de los 3 términos que aparecen aquí sería simplemente M al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es lo que voy a agregar yo aquí, M al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparece M a la 5 y M a la 3. El menor es 2. Y haría lo mismo con la N. La N, ¿cuál sería su menor exponente? Verificamos que sería simplemente este de acá, N a la 1. Porque este tiene N a la 4 y este tiene la 2. Entonces simplemente voy a copiar N. Y este sería mi factor común, ¿ya? Que lo escribo por acá. Mi factor común, el que se repite en todos los términos, sería de 10m cuadrado N. ¿Ok? Ahí es donde me preguntaba María André, ¿verdad? Y creo que alguien más me decía. Ok, perfecto. Gracias, profe. Nada. Y el paso final, pues creo que sí lo alcanzaron a entender todos, ¿verdad? Que es dividir toda esta expresión, todo este trinomio o polinomio dentro del factor común. Lo dividimos y quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Ahí está. 10 dividido 10 me queda 1. M a la 5 dividido M a la 2 queda M a la 3. N dividido N, al ser misma variable con mismo exponente, se eliminan y solamente me queda P. Lo siguiente, con el segundo término, sería menos 30 dividido 10, menos 3. M a la 3 dividido M a la 2, queda M. N a la 4 dividido N, queda N a la 3. Y por último, el último término, que sería 40 dividido 10, 4. M a la 2 dividido M a la 2, al ser misma variable con mismo exponente, se eliminan. N a la 2 dividido N, me queda N. Y P, pues como no se repite, simplemente lo copiamos. Y aquí tenemos la factorización lista. Factor común y la factorización realizada. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, Dígame.
En el caso de que sí tuviera la P en el segundo término, sí se haría lo mismo. Exactamente. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí, voy a agregar, no que sé, P a la 4, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, P también se repetiría, entonces yo lo agregaría aquí en mi factor común, P. Y seleccionaría el menor exponente. Me doy cuenta que el menor exponente de P es 1, ¿verdad? Entonces quedaría P a la 1. Entonces, mi factor común ya no sería de 10m al cuadrado n, sino sería 10m al cuadrado m, P, ¿verdad? Y sería lo mismo, se vuelve a realizar la división y pues obviamente pues cambiaría el resultado, ¿sí? Está bien, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera comentar algo o que tenga alguna otra duda? Creo que está bien fácil. No, profe, ahí está bien. No, profe. Perfecto. Muy bien, entonces, hay otro ejemplo por aquí. Si quieren, hagamos algo. Vamos a ver. Aquí está, ¿ver? Ah, no, este es el mismo ejemplo. Sí, este es el mismo ejemplo. Este es el ejemplo 2. ¿Sí? Lo voy a resolver un poquito rápido, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo. Lo primero que hago es encontrar el máximo común divisor de los coeficientes numéricos. ¿Cuáles son los coeficientes numéricos? 2, 7 y 15, ¿verdad? Lo copio y ahora veo, ¿será que los puedo dividir o será que tienen mitad los tres términos? No. No, ¿verdad? 2 sí, pero 7 y 15 no. Entonces no puedo sacar mitad. ¿Será que tienen tercera los tres términos? No. No, entonces no. Tampoco, ¿verdad? 15 sí, pero 7 y 2 no. Y si yo intento sacar quinta, me estoy dando cuenta que estoy tratando de dividir dentro de 5 el número 2. Entonces ya no se podría, significa que yo no puedo encontrar o no existe en este caso un máximo común divisor. ¿Sí? MSD no hay, no existe, como diría el meme. Entonces, cuando suceda esto, lo único que voy a hacer entonces es buscar una variable que se repita. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la variable o las variables que se repiten en todos los términos? Z. Así es. Solamente Z, ¿verdad? Porque X solamente aparece en 1, Y aparece en 2, ¿y qué más? N aparece en 1, ¿verdad? El único que aparece en todos los términos es Z, por lo tanto, voy a copiar la Z. ¿Y cuál es el menor exponente de Z, según los que aparecen ahí? Aparece Z a la 4, Z a la 2 y Z a la 1, por lo tanto, el menor exponente sería Z a la 1. Así que mi único factor común sería Z, ¿sí? Factor común es igual a Z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay máximo común divisor entre los coeficientes numéricos y no hay más variables o no hay más letras que se repiten. Y al final hago el mismo procedimiento. Divido todo el polinomio dentro del factor común, ¿sí? Sería 2x a la 5y z dividido z, simplemente me queda 2x5y. Lo único que se elimina es z, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son misma variable con mismo exponente. Lo siguiente sería 7y a la 3, z a la 4 dividido z, me da como resultado 7y a la 3, z a la 3. Lo único que se dividió fue z. Y lo mismo con el último. Quedaría menos 15 m a la 2, n a la 2, pero ahora en lugar de quedar z al cuadrado, simplemente queda z por dividirlo dentro de z. ¿Sí? Y aquí estaría la factorización realizada. Encontré el factor común y realicé la factorización por este método. ¿Sí?